Lo que nadie se atrevió a contar, el secreto que explotará las redes, el movimiento maestro de Juan Román Riquelme que se cocinó en las sombras, en las profundidades de la Bombonera, y que ahora sí, va a hacer explotar las redes y a redefinir el futuro de Boca Juniors para siempre. Bienvenidos, bienvenidas a su canal de confianza, el único lugar donde combinamos la información más cruda, esa que nadie se atrevió a contar, con la emoción que vos buscás, sin pelos en la lengua, con la posta en la mano, con el corazón en la Bombonera. Si pensabas que las noticias de los últimos días te habían volado la cabeza, si creías que ya no podía haber más giros en esta historia, si la novela de cada refuerzo fallido te tenía al borde del colapso, si los rumores te parecían utópicos, si creías que la dirigencia se había quedado sin unas bajo la manga, prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora, lo que te vamos a revelar en este preciso momento, es el plan secreto de Riquelme que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a descifrar. El doble bombazo de élite que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Y la confirmación de que la dirigencia de Boca no solo tiene un plan, sino que tiene un plan B, un plan C, un plan D. Román está jugando a otro juego, está en otra dimensión, y la guerra por la camiseta más pesada del fútbol argentino, por el corazón de la Bombonera, por la gloria eterna, acaba de tener su capítulo más emocionante. La búsqueda de un refuerzo de jerarquía era solo la punta del iceberg, el prólogo de una historia que va mucho, pero mucho más allá. Espera a conocer el detalle que cambió todo, porque ahora sí, podemos confirmarlo, el doble movimiento que tiene en vilo a todo el mundo Boca, el plan maestro que involucra a dos talentos que la rompieron todo en su momento con la camiseta y que, según nuestras fuentes más confiables, están cada vez más cerca de vestir la azul y oro. La noticia que explotará las redes es que el doble plan de Riquelme incluye dos nombres que la gente ama, que la gente extraña, Jonathan Calleri y Cristian Pavón. El retorno del gladiador, el acercamiento de Román que lo cambió todo. Empecemos por la primera bomba, por el delantero que se convirtió en un ídolo sin tener que quedarse mucho tiempo, por el que siempre puso el corazón en la cancha, por el que se comió el pasto de la Bombonera en cada partido. Hablamos de Jonathan Calleri. Su nombre ya había sonado en el pasado, pero esta vez, la cosa es distinta. Román no está tanteando el terreno, está negociando en serio, con el jugador presionando para que se le abran las puertas. La historia es la siguiente, Calleri quiere venir a Boca, y no solo lo quiere, sino que le está manifestando abiertamente, en privado y en cada oportunidad que tiene. El acercamiento de la dirigencia fue un movimiento calculado, una jugada maestra que nadie vio venir. No fue un simple llamado de teléfono de un dirigente de segunda línea. Fue, según nuestras fuentes, una llamada directa, personal y urgente del propio Juan Román Riquelme a Jonathan Calleri. Un llamado que, en el más absoluto de los secretos, rompió el protocolo y lo cambió todo. Muchos aseguran que Román le dijo a Calleri que el club lo necesitaba, que le extrañaban, que la gente pedía por él y que le esperaba para ganar la copa, para hacer historia de nuevo. Y no es para menos, la chance de volver a su casa, de disputar la Copa Libertadores, de tener la posibilidad de ser campeón de América con el club de sus amores, es algo que te mueve el piso. El problema, claro, es el Sao Paulo, que se puso duro y no quiere saber nada con desprenderse de una de sus figuras. El club brasileño, que lo considera un pilar fundamental en su esquema ofensivo, puso una resistencia brutal. Su valor de mercado es alto, su rendimiento es constante y los hinchas lo aman. Soltarlo no es una opción fácil para ellos, y menos a un club que es un rival directo en la lucha por la gloria continental. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló la jugada secreta del propio jugador que hizo que el Sao Paulo se pusiera a temblar. El delantero le dio un ultimátum a su propio club. Sí, leíste bien. Un ultimátum. Muchos aseguran que, el pibe le dijo a la dirigencia del club, o me dejan ir a Boca, o me considero con la libertad de moverme en el mercado. Quiero ir a Boca, por el proyecto, por la Libertadores, por la posibilidad de ser el 9 que le falta a este equipo. Esta declaración, que se filtró entre periodistas, fue el detonante. El golpe en la mesa que Riquelme necesitaba para que la negociación se destrabe. El pibe lo sabe. Sabe que la chance de jugar en Boca no se le va a dar todos los días. Y la respuesta de Calleri, a la propuesta de Román, es lo que va a hacer que el mundo del fútbol se paralice. Porque el pibe no solo quiere venir, sino que está dispuesto a todo por volver a la Bombonera. A resignar plata, a presionar a su club, a hacer todo lo que esté en su mano para ponerse la camiseta azul y oro. Si te sorprende tanto como a nosotros, si te voló la cabeza esta noticia, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el corazón de Calleri está con Boca o que es solo un movimiento para presionar a su club? ¿Y qué crees que va a pasar con esta novela? ¿Se destraba o se estanca? El regreso del Rayo, la jugada maestra de Riquelme por Pavón. Pero aquí es donde todo cambió,
porque la jugada de Riquelme es tan audaz que no tiene un solo nombre en la mira. Espera a conocer el detalle que lo cambió todo, porque al mismo tiempo que las charlas por Calleri se estancaban, que el Sao Paulo se ponía duro, que el jugador se desesperaba, en el más absoluto de los secretos, la dirigencia de Boca se movió por otro nombre de peso. Una jugada que nadie vio venir, que nadie imaginó. El plan B que Román tenía escondido bajo la manga. Y el nombre que salió a la luz es una locura, es una bomba, es el plan que puede darle a Boca ese extremo que tanto necesita, ese extremo con velocidad, con gambeta, con una pegada alucinante. Y su nombre, ese que te va a volar la cabeza, es Cristian Pavón. Sí, leíste bien. Pavón. El pibe que la rompió toda en su momento, el que se convirtió en una de las figuras de su equipo, el que se ganó el corazón de la gente con su juego y su garra. La movida es tan audaz que no tiene solo un factor sentimental. El plan de Riquelme es, sobre todo, un plan económico y deportivo. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con un hermetismo brutal, se basó en una propuesta que nadie, pero nadie, se animó a decodificar hasta ahora. El acercamiento a Pavón fue una jugada de ajedrez. Román sabe que es un hombre que genera debate, que despierta amores y odios. Por eso, la llamada no fue para sondear. Fue para proponer un pacto. Un pacto de caballeros, de hombre a hombre. Muchos aseguran que Román le dijo a Pavón que lo veía en la cancha, que lo veía con hambre de gloria, que lo veía con la necesidad de volver a ser lo que era, y que Boca era su casa y su única oportunidad para lograrlo. La propuesta de Boca fue clara. Un acuerdo para traerlo con una condición, un acuerdo que se maneja con la más absoluta de las discreciones. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló la cláusula secreta que hizo que la dirigencia de Boca diera el visto bueno de inmediato. La negociación incluyó un acuerdo para que Pavón se haga cargo de un porcentaje de su propia ficha, algo que en el fútbol es una locura, pero que para Boca, con la capacidad económica que tiene, es totalmente afrontable. Muchos aseguran que Román le prometió a Pavón un contrato de crack, un contrato de campeón, para que el pibe no lo dude un segundo y se vuelva a Sudamérica. Esto es una locura, una apuesta muy fuerte, pero que demuestra que el presidente tiene un solo objetivo, ganar. Pero la cláusula que rompe todo, la que asombra al mundo del fútbol, es que el club se reservó un porcentaje de una futura venta del jugador. Sí, leíste bien. Si Pavón se convierte en el extremo que todos esperamos, si se vuelve el pilar de este Boca, si la rompe toda y su valor de mercado se dispara, el club va a recibir una tajada de esa venta. Un negocio redondo, un win-win para todos, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román es un genio o es un loco? ¿Crees que Pavón merece una segunda oportunidad? El dilema Riquelme, una genialidad o un riesgo calculado. Pero la jugada de Riquelme es tan audaz que no tiene un solo nombre en la mira. El plan de traer a Jonathan Calleri y a Cristian Pavón al mismo tiempo generó una verdadera implosión en las redes sociales y un debate brutal en la prensa. La gente se dividió, el debate se volvió viral, y las opiniones se cruzaron en una guerra de clics y de likes. Por un lado, están los que bancan la llegada de Calleri, los que creen en su garra, en su corazón, en su amor por la camiseta. Los que se ilusionan con su regreso a Sudamérica, los que sueñan con verlo de nuevo en la Bombonera, metiendo goles y gritando con la gente. Muchos aseguran que Calleri es el 9 que le falta a Boca, el que tiene magia, el que se come la cancha, el que no da una pelota por perdida. Por el otro lado, están los que bancan la llegada de Pavón, los que creen en su talento, en su técnica, en su capacidad de jugar en el área, de aguantar la pelota, de generar juego. Los que se ilusionan con verlo en Boca, los que sueñan con un mediocampista con jerarquía, un mediocampista que marque la diferencia. Muchos aseguran que Pavón es el extremo que le falta a Boca, el que tiene clase, el que es letal, el que puede jugar con cualquier volante. Pero ahora, la conversación se volvió más compleja, más intrincada, más apasionante. ¿Quién va a jugar? ¿Calleri y Pavón van a ser titulares indiscutidos? ¿Cómo va a armar el equipo el DT? ¿Es esto una locura o es una genialidad? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo, ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, el debate se va a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. El tercer nombre en discordia, el tapado que lo cambia todo. Y cuando creías que la cosa no podía ponerse más emocionante, cuando ya tenías la cabeza hecha un lío con el dilema de Calleri y Pavón, aparece un tercer nombre en el radar de Riquelme. Un nombre que, si bien se manejó con un secretismo brutal,
ya se filtró y está empezando a generar ruido en los pasillos de la Bombonera. Es un nombre que no es del fútbol argentino, que no es un viejo conocido, pero que tiene un talento descomunal. Muchos aseguran que este pibe viene a ser el 5 que le dé un salto de calidad al mediocampo de Boca, el que juegue con la camiseta 5 y se la banque. Una apuesta por el futuro, una apuesta por un talento joven que le está rompiendo toda en una liga que pocos miran, pero que Riquelme, con su ojo clínico, ya tiene en la mira. La jugada es tan arriesgada como genial. ¿Tendrá Boca la capacidad de traer a 3 jugadores de ese calibre en el mismo mercado de pases? ¿Se pondrán de acuerdo los clubes? ¿Y qué pasará con los que ya están? Porque la llegada de estas 3 figuras, la llegada de un 9, de un extremo y de un 5 de jerarquía, generaría una verdadera purga en el vestuario. Hay jugadores que, sin lugar a dudas, tendrán que buscarse un nuevo club. Hay jugadores que se ilusionaban con ser titulares, que se ilusionaban con tener su chance, pero que ahora, con la llegada de estas figuras, se quedan sin lugar. El vestuario de Boca, que siempre fue un polvorín, podría explotar en cualquier momento. La competencia interna, que es sana, se convertiría en una verdadera guerra, en una lucha por un lugar en el equipo titular. Si te parece que esto ya es demasiado, si no podés creer el nivel de genio o de locura de Riquelme, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Román tiene un plan para la purga en el vestuario? ¿O es una jugada demasiado arriesgada? La jugada maestra de Román, el rompecabezas financiero. Pero la jugada de Riquelme es tan audaz que no se limita solo a los nombres. También se limita a lo económico. ¿De dónde va a sacar la plata Boca para traer a 3 jugadores de ese calibre? ¿La dirigencia tiene unas bajo la manga? ¿Un plan financiero secreto que nadie conoce? Muchos aseguran que Román es un genio, siempre tiene unas bajo la manga, y esta vez no es la excepción. La clave, según nuestras fuentes, es una jugada maestra que involucra la venta de un par de jugadores que ya no son tenidos en cuenta, que se encuentran en la lista de jugadores transferibles. La dirigencia ya está negociando con varios clubes para que se lleven a estos jugadores, y con esa plata, más un plus de la tesorería del club, se haría la oferta final por Calleri y por Pavón. Pero lo más fuerte llegó cuando, una de las fuentes más confiables, de las que tiene la posta, nos reveló el rompecabezas financiero. El plan de Riquelme, que se mueve con un hermetismo brutal, es hacer una jugada redonda, una jugada win-win para todos. Si logran traer a los 3 jugadores, si logran armar un equipo de jerarquía, el valor de mercado del plantel se dispararía. Y una futura venta de cualquiera de estas figuras, si rinden como se espera, dejaría una ganancia económica brutal. Un negocio redondo, una jugada maestra que rompe todos los esquemas. Si esta movida te parece una locura, si no podés creer el nivel de genio que tiene Román para negociar, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el rompecabezas financiero de Riquelme es una jugada genial o un riesgo calculado? La decisión de Román no va a ser fácil. Por un lado, tiene el plan Calleri y Pavón, un plan que ya venía cocinando, un plan que tiene todo a favor. Los jugadores están dispuestos a volver, la hinchada los ama y la dirigencia tiene la plata para traerlos. Por el otro, tiene la opción del tercer nombre, un plan más arriesgado, con condiciones y con un pasado que genera controversia. La decisión es salomónica. Muchos aseguran que la decisión de Román va a ser salomónica, que va a traer a los 2, y que va a armar un equipo que va a dar miedo, nos desliza una fuente muy allegada a la dirigencia. La idea es clara, si Boca logra traer a los 2, al delantero que la rompe, al extremo que tiene magia y al mediocampista que marca la diferencia, el equipo se convertiría en un verdadero monstruo. Pero la jugada es muy arriesgada, muy arriesgada. ¿Tendrá Boca la capacidad de tener a 2 jugadores de ese calibre en el mismo equipo? ¿Se van a llevar bien? ¿O la convivencia se va a convertir en una pesadilla? El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo, ganar. Porque si Boca gana, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la magia, la jerarquía y el talento de Jonathan Calleri? ¿O del lado del escepticismo, de los que no creen que esta bomba sea verdad? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors.